Mi padre me echó y construí todo sola. Años más tarde, solicitó alquilarme una propiedad, sin saber que la dueña era yo. Lo lograste sin él. Ahora, soy dueña de mi historia. Mi nombre es Hannah Davis. Tengo 25 años y vivo en Lowell, Massachusetts. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que terminaría convirtiéndome en la casera de mi padre, me habría reído, tal y como lo hizo él cuando le dije por primera vez que había comprado un terreno. Pero aquí estoy, siendo dueña del mismo suelo que él pisa, y haciéndole pagar por cada centímetro cuadrado. Esta no es una historia sobre dinero o éxito. Es una historia sobre dolor, rechazo, y sobre una hija que fue empujada tan lejos, que no tuvo más opción que resurgir. Nunca fui lo que se dice la niñita de papá. Mientras crecía, solía preguntarme qué había hecho mal para que mi padre me guardara tanto rencor. No era violento, al menos no con los puños, pero sí con palabras, silencios y miradas que podían aplastarte. Me destrozaba cada día sin dejar un solo moratón. Y aún así, yo anhelaba su aprobación más que nada en el mundo. Quizás ese fue mi primer error. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, del tipo de lugar que necesitaba reparaciones que nadie nunca llegaba a hacer. Mi madre se había ido cuando yo tenía 8 años, y nunca supe la historia completa. Simplemente, un día desapareció. Mi padre decía que ella no era lo suficientemente fuerte para manejar la vida real. Ahora pienso que quizás fue lo suficientemente fuerte como para marcharse. A veces solía preguntarle por ella, pero sus respuestas eran frías y cortantes. No tienes que preocuparte por la gente que te abandona, decía, pasando la página de su periódico como si yo no acabara de preguntar por la mujer que me dio la vida. Antes de seguir, deja un comentario con tu nombre y desde donde estás viendo esto. Quiero saber quién está aquí escuchando esta historia, porque lo que estoy compartiendo no es fácil. Es crudo. Es personal. Pero creo que alguien, en algún lugar, necesita escuchar esta verdad. Quizás estás pasando por algo similar. Quizás también a ti te han silenciado, ignorado o subestimado. Si esto te resulta familiar, no te lo guardes. Di algo. Y si quieres ver cómo convertí ese dolor en poder, asegúrate de quedarte hasta el final. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte. Aprendí a mantenerme en silencio. Sacaba buenas notas, mantenía mi habitación impecable y tenía trabajos a tiempo parcial. Hice todo lo que pude para ganarme alguna migaja de elogio, pero nunca llegó. Si traía a casa un sobresaliente, él preguntaba por qué no era una matrícula de honor. Si me ascendían en el trabajo, murmuraba algo sobre favoritismo. Nunca dijo que estaba orgulloso. Nunca dijo que yo importaba. Para cuando cumplí 19 años, ya tenía 2 trabajos y alquilaba una diminuta habitación encima de una cafetería. Mi padre me había echado en el momento en que me gradué del instituto. Dijo, ya eres una adulta. Es hora de que veas lo duro que es el mundo en realidad. Sin aviso, sin despedida, solo una bolsa de basura con ropa en el porche delantero. Recuerdo estar allí de pie, con las manos temblando, preguntándome cómo un padre podía desechar a su hija tan fácilmente. Sin embargo, no lloré. Me prometí a mí misma que no le daría esa satisfacción. Los siguientes años fueron brutales. Trabajaba como camarera por las mañanas y limpiaba oficinas por la noche. Ahorraba cada céntimo. Mientras otras personas de mi edad estaban de fiesta o yendo a la universidad, yo estaba averiguando cómo sobrevivir. Vivía de fideos instantáneos, me saltaba los cumpleaños y dormía 4 horas por noche. Pero había algo que me mantenía en pie, un susurro en el fondo de mi mente que decía, un día lo verá. Un día sabrá lo que desechó. Ese susurro se convirtió en un plan. Una noche, mientras limpiaba el despacho de un abogado en el centro, escuché una conversación sobre un terreno que iba a salir a subasta. No estaba en la mejor parte de la ciudad, pero tenía potencial. El propietario no había pagado, y la ciudad prácticamente lo estaba regalando. Fui a casa e investigué. Apenas tenía suficiente ahorrado para el pago inicial, pero sabía que esta era mi oportunidad, así que lo compré. Era una franja de propiedad antigua cerca del río, descuidada y olvidada. Pero yo vi más que maleza y vallas oxidadas. Vi una oportunidad. Durante el siguiente año,
Trabajé con contratistas locales, negocié permisos e incluso tomé clases de negocios gratuitas en línea. No se lo conté a nadie, especialmente a mi padre. Ya no necesitaba su aprobación. Estaba construyendo algo mío, algo que él no podría derribar. ¿La parte irónica? El terreno que compré solía pertenecer a un amigo suyo, un hombre que se arruinó y se fue de la ciudad. Mi padre ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado de manos. Y cuando la ciudad aprobó la zonificación para pequeñas unidades de alquiler, me puse a trabajar. Diseñé un conjunto de 3 apartamentos acogedores, asequibles pero con estilo. Sabía que la zona los necesitaba. Sabía que la gente los alquilaría, y así fue. 6 meses después de terminar la construcción, las 3 unidades estaban ocupadas. Los ingresos eran suficientes para dejar mi segundo trabajo. Todavía trabajaba en la cafetería, de hecho, me gustaba, pero ahora tenía opciones. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Luego vino el giro inesperado. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes para una unidad disponible, la más nueva, un estudio recién remodelado, vi un nombre familiar. Mi corazón se congeló. Era mi padre. Al parecer, el propietario de su antiguo lugar había vendido el edificio y subido el alquiler. Lo estaban dejando fuera del mercado y por un cruel giro del destino, solicitó alquilar mi propiedad. No tenía ni idea. La solicitud era básica: nombre, empleo, dirección anterior. Casi me reí al ver su letra, la misma de siempre, firme y angulosa, como si intentara golpear el papel con el bolígrafo. Por un momento, sentí lástima. Estaba solo, envejeciendo, y lo suficientemente desesperado como para vivir en un edificio cuyo propietario ni siquiera se molestó en comprobar. Aprobé su solicitud. Se mudó 2 semanas después. Nunca olvidaré la expresión de su rostro el día que se enteró. Estaba caminando por el recinto haciendo mis revisiones habituales con los inquilinos, portapapeles en mano. Él llevaba la compra a su puerta cuando me vio. Se detuvo en seco, parpadeó. ¿Qué demonios haces tú aquí?, ladró. Sonreí. Solo estoy revisando mi propiedad. ¿Está todo a su gusto, señor Davis? Sus ojos se entrecerraron. ¿Tu propiedad? Saqué el portapapeles y le mostré el membrete. Davis Properties LLC. Soy la dueña de este edificio. Soy la dueña de los 3. Firmaste un contrato de alquiler conmigo. Parecía como si alguien le hubiera abofeteado con un ladrillo. Estás mintiendo. No lo estoy. Compré el terreno hace 2 años y lo renové. Ahora me estás alquilando a mí, papá. El silencio que siguió fue casi insoportable. Luego se rió, esa misma risa condescendiente que había escuchado toda mi vida. Pero esta vez, se quebró en los bordes. No era fuerte. No era orgullosa. Estaba vacía. ¿Tú compraste un terreno? Si solo eres una. ¿Una qué?, pregunté, dando un paso adelante. ¿Un fracaso? ¿Una decepción? ¿Inútil? Adelante, termina la frase. Pero solo recuerda que, cada vez que envíes ese cheque del alquiler, me llegará a mí. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Y quizás lo era, el fantasma de la chica que desechó, la chica que construyó un imperio con los restos que él dejó atrás. Ese día marcó un cambio. Se mudó a su apartamento, pagó el alquiler a tiempo y se mantuvo al margen. Apenas hablábamos, y eso me parecía bien. Había pasado suficiente tiempo de mi vida persiguiendo migajas de un hombre que nunca vio mi valor. Pero aún no les he contado toda la historia. Porque lo que pasó después, lo que él hizo después, lo cambió todo. Y fue entonces cuando las cosas se complicaron. No me habló durante semanas, lo que en su mente probablemente era una forma de castigo. Pero para mí, fue un regalo. El silencio siempre fue más fácil de soportar que sus palabras. Y en esas semanas, pensé que quizás, solo quizás, finalmente había aceptado la realidad de que su hija había crecido, que la niña que expulsó se había convertido en alguien a quien no podía controlar, alguien de quien ahora dependía. Pensé que ese era el final. Estaba equivocada. Empezó con pequeñas cosas.
Mi equipo de mantenimiento encontró las luces del pasillo de su planta desenroscadas, sumiendo el corredor en una oscuridad casi total por la noche. Alguien había quitado las etiquetas de los buzones. Luego llegaron las quejas, anónimas por supuesto, sobre ruido, fontanería defectuosa, bichos que no existían. Cada informe provocaba una inspección, y cada inspección me costaba tiempo y dinero. Sabía que era él. Podía sentirlo en mis huesos. Pero no había pruebas, y así es exactamente como él lo quería. Quería que yo perdiera el control. Un día, mi administrador de la propiedad me llamó presa del pánico. Alguien había pintado con spray fraude en rojo en la pared trasera del edificio. Cuando entré en el aparcamiento, me quedé mirando la palabra, sus letras goteando como sangre sobre el revestimiento pálido. Los inquilinos estaban reunidos, susurrando, algunos mirándome como si yo fuera la criminal. Y allí estaba él, sentado en un banco, con los brazos cruzados, sonriendo con aire de suficiencia. Caminé directamente hacia él. ¿Viste quién lo hizo? Se encogió de hombros. No es mi trabajo cuidar de tus desastres. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando al techo, furiosa. No solo con él, sino conmigo misma por creer que había cambiado. Por pensar que la venganza ya había sido servida. Me di cuenta entonces de que, para él, esto no había terminado. Lo había humillado al superarlo. Y ahora iba a socavar lo que yo había construido hasta que pudiera sentirse poderoso de nuevo. No había venido a vivir a mi edificio porque no tuviera otras opciones. Vino para hacerlo personal. Así que hice algo que no había hecho en años. Visité a mi madre. Vivía a solo un pueblo de distancia, en Tewksbury. Había encontrado su dirección años atrás, pero nunca tuve el valor de aparecer. Pero ahora necesitaba respuestas. ¿Cierre? Abrió la puerta lentamente, su rostro envejecido pero familiar. Sus ojos me escanearon y luego, suavemente, dijo, ¿Hannah? Asentí, sin fiarme de mi voz. Me dejó entrar. El lugar era sencillo, limpio, cálido, nada extravagante. Preparó té. Nos sentamos. Y cuando le pregunté por qué se fue, sus manos temblaron al sostener la taza. Tu padre, me rompió. No de golpe, sino poco a poco, hasta que no podía respirar en esa casa. Hasta que ni siquiera me reconocía en el espejo. Y cuando me di cuenta de que te estaba enseñando a sobrevivir en lugar de a vivir, tuve que irme. Esperaba que algún día me siguieras. Quise estar enfadada con ella. Pero no pude, porque por primera vez, vi que no éramos tan diferentes. Ella había escapado de la única manera que sabía. Y yo había hecho lo mismo, solo que a mi propio ritmo. Antes de irme, me tomó la mano y dijo algo que nunca olvidaré. No estás rota, Hannah. ¿Fuiste forjada? Esa noche, conduje de vuelta a Lovell y tracé un plan. Si mi padre quería una guerra, le daría una, pero no con vandalismo o juegos mezquinos. Lo desmantelaría con dignidad. Dejaría que se ahogara en su propio orgullo. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. Necesitaba una ventaja. Necesitaba entender qué esqueletos había enterrado mi padre. Y sabía que tenía que haber algo. El hombre había vivido en Lovell toda su vida, haciendo trabajos esporádicos, siempre subsistiendo, pero nunca pasando hambre del todo. No cuadraba. 2 semanas después, recibí el expediente, 2 bancarrotas, deudas de juego, una antigua condena por conducir ebrio, y el remate, había incumplido un préstamo inmobiliario años atrás. Irónicamente, sobre el mismo terreno que yo había comprado. Él había sido dueño secreto de ese terreno, lo perdió y nunca se lo dijo a nadie. Esa era la verdadera razón por la que su amigo se había arruinado. Había estado a nombre de mi padre todo el tiempo. Lo había vendido para cubrir sus pérdidas, y luego mintió para cubrir la vergüenza. La revelación me golpeó como un puñetazo en el pecho. Todo este tiempo, él lo había sabido. Sabía que yo, sin darme cuenta, había comprado su fracaso y lo había convertido en éxito. No es de extrañar que me odiara por ello. No es de extrañar que se mudara. Yo era la prueba viviente de todo lo que él no pudo ser. Armada con esta verdad, hice lo impensable. Convoqué una reunión de inquilinos.
Reuní a todos en la sala común y compartí mi historia. No para avergonzarlo, no directamente, sino para recordar a todos de dónde venía este edificio, del esfuerzo que costó hacerlo seguro y hermoso. Les conté la verdad sobre el vandalismo, el sabotaje, las quejas, y les dije que si alguien continuaba intentando arruinar lo que habíamos construido, no dudaría en desalojarlo. No di nombres. No era necesario. Él estaba en la sala. Y por primera vez, parecía pequeño. Pero no se fue en silencio. Esa noche, recibí una carta bajo mi puerta. Sin nombre, solo una línea garabateada con esa letra afilada que conocía demasiado bien: puede que hayas ganado el edificio, pero nunca serás más que la hija de un fracasado. La miré durante un largo rato, y luego me reí. No porque fuera divertido, sino porque era patético. Porque después de todo, eso era todo lo que le quedaba. Palabras. Y las palabras ya no me asustaban. A la mañana siguiente, redacté una notificación oficial, una violación del contrato de alquiler por intención maliciosa y deterioro de la propiedad. Tenía grabaciones, declaraciones de testigos, incluso el bote de pintura en spray encontrado cerca de su basura. Había dejado un rastro suficiente para ser desalojado. Y seguí cada paso legal al pie de la letra. No era venganza. Era justicia. Intentó luchar, por supuesto. Se presentó en la audiencia con un orgullo inflado y un abogado que no podía pagar, pero los hechos son los hechos. Perdió. Tenía 30 días para irse. El día que se mudó, lo observé desde mi ventana. No levantó la vista. No me reconoció. Simplemente empacó su coche oxidado y se fue sin una sola mirada atrás. Y así, sin más, se había ido. La gente piensa que la venganza es ruidosa, gritos, confrontaciones ardientes, puñetazos en las paredes. Pero a veces, la venganza más profunda es la silenciosa. El tipo de venganza donde te elevas tan alto que la persona que dudó de ti no tiene más remedio que mirar hacia arriba y ver todo lo que perdió. Yo no lo destruí. Él se destruyó a sí mismo. Y yo solo fui el espejo que se lo hizo ver. Pasaron las semanas, por primera vez en lo que pareció una eternidad, hubo paz. El edificio estaba tranquilo. Mis inquilinos estaban contentos, y el peso que había estado presionando mi pecho cada mañana se había levantado. Podía respirar de nuevo. Pensé que el capítulo estaba cerrado. Pero el trauma no desaparece sin más. Y la gente como mi padre, hombres que prosperan con el control, no desaparecen sin dejar algo atrás. Empezó con las llamadas telefónicas. Al principio, eran silenciosas, solo aire muerto, siempre desde números bloqueados, siempre tarde en la noche. Luego vinieron los cuelgues, el sonido de alguien descolgando y golpeando el auricular. Cambié mi número 2 veces, pero seguían llegando. Luego mi correo electrónico se inundó de quejas falsas sobre mi negocio. Aparecieron reseñas falsas en línea acusándome de todo, desde discriminación hasta fraude fiscal. Sabía que él estaba detrás de todo. No podía probarlo, pero sabía que era su firma, cobardía disfrazada de caos. Aún así, seguí adelante. Me esforcé el doble en mi trabajo. Adquirí 2 nuevas propiedades, amplié mi lista de espera de inquilinos y comencé a forjarme un nombre en el mercado inmobiliario local. Me estaba convirtiendo en alguien en Lovell. No solo Hannah Davis, la hija de un hombre roto, sino Hannah Davis, la mujer que convirtió la ruina en bienes raíces. Y entonces, una mañana, abrí mi buzón y encontré una demanda. Me estaba demandando. La reclamación, desalojo indebido, angustia emocional y difamación. Miré los papeles, mis manos temblaban. La audacia, la crueldad, pero sobre todo, el agotamiento. No quería otra guerra. Solo quería vivir. Pero él estaba decidido a arrastrarme de nuevo a su mundo, un documento a la vez. Contraté a una abogada, una de verdad esta vez. Se llamaba Samantha Reed. Y desde el momento en que entró en mi oficina con su maletín de cuero y su actitud sensata, supe que estaba en buenas manos. Leyó los papeles, levantó una ceja y dijo: este hombre no tiene caso, pero no está aquí para ganar. Está aquí para agotarte. Y eso es exactamente lo que hizo. Cada moción, cada cita en el tribunal, cada presentación, todo costaba tiempo y dinero.
Y mientras Samantha me mantenía a flote legalmente, emocionalmente, me estaba desmoronando. Empecé a despertarme con dolores de cabeza, a saltarme comidas, a perder el sueño. Mis edificios seguían funcionando, pero sentía que había vuelto a sobrevivir en lugar de vivir. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Haría una declaración pública. Contacté a una periodista local, alguien en quien confiaba. Se llamaba Julia Hayes. Había hecho un reportaje sobre mujeres emprendedoras en Massachusetts un año antes y no había sido más que profesional. Le conté todo, mi infancia, el desalojo, la demanda. Le di documentos, expedientes judiciales, informes policiales. La dejé entrar en mi mundo, no por simpatía, sino por la verdad. Publicó el artículo 2 semanas después. Era crudo, honesto e inquebrantable. El título, Del abandono a la propiedad, la lucha de una hija por construir su propio legado. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Los inquilinos se comunicaron para mostrar su apoyo. Otros propietarios, empresarios, incluso extraños me enviaron correos electrónicos de aliento. Y por primera vez, la narrativa de mi padre comenzó a desmoronarse. Ya no era la víctima pobre y abandonada. Era el hombre que intentó demandar a su propia hija para silenciarla. La demanda fue retirada poco después, pero el daño ya estaba hecho, no para mí, sino para él. Había pasado años construyendo esta imagen de sí mismo como un hombre agraviado por la vida, un viudo amargado abandonado por su hija. Pero ahora la verdad era pública. Su reputación, lo poco que le quedaba, se había ido. Y con eso se fue su control. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, que se escabulló en la oscuridad y yo viví feliz para siempre. Pero la vida no funciona así. El cierre no es una puerta que se cierra con un clic limpio. Es un proceso. Y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibí una llamada de un hospital en Boston. Había sido ingresado. Un derrame cerebral, menor, pero suficiente para justificar una estancia. Encontraron mi número como contacto de emergencia. Al principio no fui. Me dije que no le debía nada, que si los papeles se invirtieran, él no vendría por mí. Pero algo en mí, no era culpa, exactamente, más bien una sombra de quien solía ser, me empujó a conducir hasta ese hospital. Se veía pequeño en la cama, pálido, silencioso. Los tubos y cables lo hacían parecer frágil de una manera que nunca había visto. Por un momento, casi olvidé los años de crueldad, el silencio, la pintura en spray, la demanda. Casi. Sus ojos se abrieron cuando sintió mi presencia. Nos miramos, dos fantasmas del mismo linaje. Viniste, dijo, con voz ronca. Casi no lo hago. Asintió lentamente. Me lo imaginaba. Me senté, sin saber muy bien por qué. Sabes, dijo después de una larga pausa, siempre pensé que eras demasiado blanda, demasiado sensible. Y me equivoqué. No hubo disculpa. Solo esas palabras. Y extrañamente, cayeron con más peso del que esperaba. No respondí. No era necesario. Me levanté después de un rato, me di la vuelta para irme. Han. Me detuve en la puerta. Si te quise. Simplemente no sabía cómo. No me di la vuelta. Simplemente me fui. Porque a veces la venganza no se trata de gritar. No se trata de ganar casos judiciales o desalojos. A veces es estar de pie frente a la persona que te rompió, escucharla admitir finalmente lo que hizo, y elegir irte de todos modos. Fue dado de alta unos días después y se fue a un hogar de transición. No lo he vuelto a ver, pero seguí construyendo. Compré otra propiedad en Lovell, luego una en Cambridge. Contraté a un pequeño equipo y empecé a asesorar a otras mujeres en el negocio. Convertí mi dolor en propósito y mi silencio en estrategia. La gente a veces me pregunta si lo perdoné, y siempre digo esto, el perdón está sobrevalorado cuando no se gana. Pero la paz no tiene precio. Y yo me gané cada segundo de la mía. Lo que pasa con la sanación es que no viene en línea recta. Algunos días me despertaba sintiendo que lo tenía todo resuelto. Otros días, me miraba al espejo y todavía veía a la niña de pie en el porche con su ropa en una bolsa de basura,
preguntándose qué había hecho para merecer ser abandonada por el hombre que se suponía que debía protegerla. El éxito es más ruidoso que el dolor, pero no siempre lo silencia. Todavía estaba aprendiendo eso. Meses después de la visita al hospital, recibí una carta dirigida a mí. No a Davis Properties, ni al residente, sino a Hannah. Se me encogió el estómago cuando vi la letra. Era de él. La sostuve durante horas antes de abrirla, sin saber si estaba preparada. Al final, la curiosidad ganó. Dentro había una sola página, escrita con esmero. Sin amargura, sin insultos, solo un recuerdo. Escribió sobre la vez que yo tenía 7 años y volví a casa llorando de la escuela porque un niño me había empujado en el patio. Tenía la rodilla raspada, pero mi orgullo, más. Según él, corrí a mi habitación, cerré la puerta de un portazo y no salí en horas. Más tarde esa noche, dejó una chocolatina fuera de mi puerta. Nunca llamó, nunca dijo nada, pero me la comí. Y a la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Terminó la carta con esto: siempre he sido mejor con los gestos que con las palabras. No sabía cómo decir que me importabas. Todavía no lo sé. No respondí. No le escribí de vuelta, pero guardé la carta. No porque lo perdonara, sino porque por una vez no intentó reescribir la historia. Reconoció una grieta de verdad. Y a veces, ese es todo el cierre que obtenemos. En los meses siguientes, me sumergí en el trabajo. Mis propiedades prosperaban. Los inquilinos se quedaban a largo plazo. Las reseñas eran excelentes. Empecé un proyecto paralelo, renovando casas antiguas en la zona del Valle de Merrimack. Me asocié con mujeres comerciantes locales, electricistas, carpinteras, fontaneras, porque creía en construir más que estructuras. Quería construir redes, oportunidades, un futuro que se viera diferente al pasado del que venía. Pero no importaba cuán alto subiera, había una cosa que seguía carcomiéndome: mi madre. Habíamos tomado ese té juntas, ese breve momento de conexión. Pero después de eso, no habíamos vuelto a hablar. No por ira o miedo, sino por algo más complicado, como si fuéramos dos supervivientes del mismo naufragio, cada una tratando de reconstruir en diferentes direcciones. No estaba segura de cómo acercarme sin abrir heridas que ninguna de las dos había terminado de cerrar. Entonces, una mañana, apareció en mi oficina. Llevaba un abrigo marinero azul marino, el pelo recogido en una trenza suelta. Parecía mayor de lo que recordaba, pero también más fuerte. Su presencia me tomó tan por sorpresa que casi se me cae el café que sostenía. No sabía a dónde más ir, dijo suavemente. Pero quería ver lo que has construido. La llevé a hacer un recorrido por mis propiedades. Le mostré las fotos del antes y el después, los planos, los nombres de las mujeres que había contratado. No dijo mucho, solo asentía, sonreía a veces, pero sus ojos nunca dejaban de moverse, absorbiéndolo todo. Al final del día, nos sentamos en el patio detrás de mi edificio principal, viendo el sol hundirse tras los tejados de Lovell. Estoy orgullosa de ti, dijo. Fue la primera vez que alguien de mi familia me decía eso. Las palabras me golpearon tan inesperadamente que tuve que morderme el labio para evitar que se me escaparan las lágrimas. Sabes, añadió, te pareces más a mí de lo que me gustaría admitir. No dije nada. Solo me acerqué y le tomé la mano. Y por primera vez en años, no me sentí sola. Nuestra relación no se arregló instantáneamente. No fue un montaje de película de almuerzos de domingo y risas compartidas. Pero empezamos a reconstruir, lentamente. A veces pasaba por mi oficina. Yo visitaba su apartamento. Compartíamos recuerdos, torpemente al principio, luego con más facilidad. Y poco a poco, el silencio que una vez nos definió fue reemplazado por otra cosa: comprensión. Profesionalmente, estaba en pleno ascenso. Me invitaron a hablar en eventos locales, me pidieron que fuera mentora de jóvenes emprendedores. La gente empezó a asociar mi nombre con la resiliencia, con la transformación. Pero en privado, mantenía mi círculo cerrado. No salía con nadie. No me abría fácilmente. Todavía había una parte de mí, herida, cautelosa, que creía que dejar entrar a alguien solo le daría el poder de irse. Y entonces llegó Noah. No era ruidoso.
No era ostentoso. No irrumpió en mi vida como una tormenta. Era tranquilo, observador, amable. Lo conocí en una reunión de zonificación, de todos los lugares posibles. Estaba allí representando un proyecto de jardín comunitario. Nos sentamos uno al lado del otro por casualidad. Nuestra conversación fue corta, pero algo en él perduró. Unas semanas después, me lo encontré en una cafetería. Hablamos de nuevo, y luego otra vez. Finalmente, me preguntó si quería caminar con él. Sin presión, solo un paseo. Dije que sí. Hacía preguntas, no para entrometerse, sino para entender. Nunca intentó arreglarme. Escuchaba, y poco a poco, lo dejé entrar. Se convirtió en una figura constante en mi vida. No una muleta, no un salvador, sino un compañero. El tipo de persona que te trae sopa cuando estás enferma sin que se lo pidas. El tipo que te ayuda a colgar paneles de yeso los fines de semana y no se queja del polvo. Por primera vez, me permití creer que quizás no tenía que hacerlo todo sola. Pero justo cuando las cosas se estaban asentando en algo que se parecía a la paz, sonó mi teléfono. Era del hogar de transición. Mi padre había desaparecido. No se había presentado a las comidas. Su habitación estaba vacía. Sin signos de forcejeo, simplemente se había ido. Se contactó a la policía. Se presentó un informe, pero nadie parecía especialmente alarmado. A veces deambulan, dijo la enfermera. Vuelven. Él no lo hizo. Pasaron las semanas sin noticias, sin avistamientos, sin llamadas. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Y quizás ese fue su último acto de control, desaparecer sin explicación, sin cierre, dejando atrás un misterio que nadie podía resolver. Una parte de mí temía lo peor. Una parte de mí temía que estuviera observando desde algún lugar, esperando el momento perfecto para reaparecer y derribarlo todo de nuevo. Pero una parte más grande de mí no le importaba. No por crueldad, sino porque finalmente había llegado a un lugar donde su presencia o ausencia ya no dictaban mi valor. Todavía guardaba la carta. Todavía recordaba la chocolatina, pero no dejé que ninguna de las dos cosas me definiera. Pasaron los años. Las propiedades crecieron. Noah y yo nos mudamos juntos. Mi madre y yo pasábamos las fiestas juntas. Y un día, mientras limpiaba archivos viejos, encontré una fotografía. Era yo, quizás de 5 años, sentada sobre los hombros de mi padre en una feria del pueblo. Ambos sonreíamos, genuinamente. Sin máscaras, sin moratones. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego la guardé en un cajón, porque el pasado no necesitaba ser borrado. Simplemente, ya no necesitaba dirigir mi vida. La noche que llegó la carta, estaba sentada en la encimera de mi cocina, con el portátil abierto, revisando los planos de un nuevo dúplex que estaba diseñando en Haverhill. El edificio sería moderno, eficiente energéticamente, con una azotea verde y un patio compartido. Un proyecto de ensueño. Estaba a mitad de un correo electrónico cuando oí el clic de la ranura. Correo a estas horas era extraño. Abrí la puerta y miré hacia abajo. Un sobre. Sin sello, sin remitente, solo mi nombre garabateado con una caligrafía que no había visto en mucho tiempo. Por un momento, me quedé allí mirándolo. La luz del pasillo zumbaba sobre mí, proyectando un parpadeo de sombra sobre el papel. Se me oprimió el pecho, mis dedos dudaron. Sabía sin lugar a dudas que era de él. Lo llevé adentro, me senté y lo abrí con un cuchillo del cajón. Dentro había 2 hojas de papel de cuaderno a rayas. Las palabras estaban ligeramente manchadas, como si hubieran sido escritas con manos temblorosas o lágrimas. Empecé a leer. Hannah. Si estás leyendo esto, probablemente ya no existo. No de ninguna manera que importe. Nunca aprendí a querer a la gente de la manera correcta. Eso no es tu culpa. Es mía. Fui criado por el silencio, por cenas frías y expectativas aún más frías. Nunca conocí la ternura, así que cometí el mismo error contigo. Convertí mi propio miedo en disciplina y lo llamé crianza, pero era un castigo. Solo eras una niña pequeña. Merecías más. Hubo una pausa en las palabras.
Saltó unas cuantas líneas antes de continuar. Te observé construir tu vida desde la distancia después de dejar el centro. Vi los artículos, los premios, las propiedades. Quería odiarte, creer que tuviste suerte o ayuda o privilegios que yo nunca tuve. Pero la verdad es que lo lograste a pesar de mí. Esa verdad dolió más que cualquier fracaso que haya vivido. Fuiste lo que yo no pude ser. Siempre lo fuiste. Lo siento. Doblé la carta y la metí de nuevo en su sobre, y me quedé allí sentada, mirando la veta de la madera de mi encimera. Las palabras resonaban en mi pecho, fuertes y suaves a la vez. Durante años, había soñado con oír esas cosas. Había escrito discursos imaginarios en la oscuridad, ensayado enfrentamientos frente a espejos. Pero ahora, con esas palabras finalmente en mis manos, no sentí cierre. Me sentí vacía porque él seguía desaparecido. La policía nunca lo encontró. No había registros de un billete de autobús, ni testigos. No había usado su cuenta bancaria en más de un año. Era como si hubiera caminado hacia el bosque y dejado que los árboles se lo tragaran. Una parte de mí creía que él lo quería así. Quizás necesitaba que el mundo lo olvidara. Quizás no podía soportar verme triunfar mientras él se desvanecía en la irrelevancia. Y de alguna manera cruel y poética, quizás desaparecer era el último poder que le quedaba. Después de esa carta, no pude dormir durante días. No dejaba de pensar en los años que había pasado tratando de ganarme un lugar en su corazón, en la forma en que los niños se contorsionan en formas imposibles por una gota de afecto. Pensé en el eco de su risa cuando le dije que había comprado un terreno, y en cómo ese eco solía atormentarme. Ya no. Una mañana, fui al sendero del río detrás de una de mis primeras propiedades, el mismo terreno que había comprado, el que lo empezó todo. Era principios de primavera. El suelo se estaba descongelando y el aire tenía ese olor húmedo a comienzos. Bajé al agua y me senté en una roca que daba a la corriente. Aquí era donde solía venir cuando era niña, antes de que todo se desmoronara, un lugar donde me sentía pequeña de una manera segura, un lugar donde el ruido de la decepción de mi padre no podía alcanzarme. Saqué la carta y la leí una vez más. Luego la doblé con cuidado y la coloqué bajo una piedra plana junto al borde del agua. No para enterrarla, no para borrarla, sino para dejarla atrás, donde pertenecía. Luego me levanté y me alejé. Los meses siguientes fueron un torbellino. El dúplex fue aprobado. Contraté a 3 mujeres que habían salido del sistema de acogida para ayudar con la construcción. Empecé un nuevo programa de mentoría. Di un discurso principal en una conferencia en Boston. Cada vez que me paraba en un escenario o firmaba un contrato o abría una nueva puerta, recordaba quién solía ser. Recordaba a la niña que estaba afuera con sus pertenencias en una bolsa de basura. Recordaba el silencio y la ira y las largas noches preguntándome si alguna vez iba a importar. Y recordaba que hice todo esto por mi cuenta. Noah me propuso matrimonio en el patio de mi primera propiedad. Era un día lluvioso, de esos en los que todo huele a tierra, a pavimento y a primavera. No se arrodilló. Simplemente me acercó, me mostró un sencillo anillo de plata y dijo, construyamos algo de lo que nunca tengamos que escapar. Dije que sí. No porque necesitara a alguien que me completara, sino porque ya me había completado a mí misma. Él era simplemente alguien con quien quería compartirlo. Nos casamos el otoño siguiente en una pequeña ceremonia junto al río. Mi madre estuvo a mi lado. Vinieron mis inquilinos. También las mujeres de mi equipo. No hubo drama, ni persona desaparecida acechando en la última fila. Solo alegría, solo risas, solo vida floreciendo donde antes crecía el dolor. Años más tarde, me encontraba frente a una clase de mujeres jóvenes en una escuela secundaria vocacional, dando una charla sobre propiedad inmobiliaria y emprendimiento. Una de ellas levantó la mano y preguntó, ¿qué es lo más importante que has aprendido sobre construir algo desde cero? Hice una pausa por un momento, pensando en la pregunta. Luego dije, que al suelo no le importa si has estado rota. Seguirá sosteniéndote si construyes sobre él de la manera correcta. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que empezar. Aplaudieron. Sonreí. Pero por dentro, estaba pensando en otra cosa, algo más profundo. Porque la verdad es que no solo construí casas o apartamentos o patrimonio.
Me construí a mí misma a partir del silencio, de la vergüenza, de cada momento en que me dijeron que no era suficiente. Y ahora, cada ladrillo que pongo, cada mujer que contrato, cada contrato de alquiler que firmo, todo susurra lo mismo: eres suficiente. Siempre lo fuiste. La mañana que recibí la invitación para hablar en una cumbre nacional de liderazgo femenino en Nueva York, estaba en medio de raspar la pintura de un marco de ventana antiguo que había rescatado de una renovación. Mi teléfono vibró, y me limpié las manos en los vaqueros para leer el correo electrónico. Mientras hojeaba el mensaje, algo cambió dentro de mí. Una chica que una vez estuvo en un porche suplicando migajas de validación, ahora estaba siendo invitada a pararse en un escenario y hablar ante miles de personas. Y no porque suplicara, no porque exigiera atención, sino porque se lo ganó. Me senté en el suelo durante unos minutos, simplemente sosteniendo el teléfono y asimilándolo. Noah me encontró allí y sonrió mientras leía el correo en voz alta. No hizo un gran espectáculo. No me dijo que era increíble ni habló de lo lejos que había llegado. Simplemente se acercó, me besó en la coronilla y dijo: claro que te quieren. Y eso significó más que cualquier aplauso. Las semanas previas al evento fueron un torbellino de planificación, escritura, ensayos. Pero en algún lugar entre las líneas de mi discurso, las señales de iluminación y las pruebas técnicas, me di cuenta de algo inesperado. No me sentía nerviosa. Me sentía tranquila. No porque estuviera segura de lo que iba a decir, sino porque, por primera vez, no estaba tratando de demostrar nada. Ni al público, ni a Noah, ni siquiera a mí misma. Solo estaba diciendo la verdad. La verdad de que una vez fui desechada. La verdad de que una vez creí que era prescindible. La verdad de que las partes más dolorosas de mi vida se habían convertido en las partes más fuertes de mí. Cuando subí a ese escenario, las luces estaban calientes sobre mi piel, y el público estaba en silencio de esa manera eléctrica que solo las grandes salas llenas de expectación pueden tener. Ajusté el micrófono, miré a la multitud y comencé. Mi nombre es Hannah Davis. Soy empresaria, constructora, esposa e hija. Y una vez, hace mucho tiempo, fui una chica rota que creía que no importaba. Les conté todo. No lo endulcé. No lo dramaticé. Les hablé del desalojo, la humillación, la lucha por sobrevivir. Les hablé de la demanda, del sabotaje, de la carta. Hablé del momento en que me paré frente al hombre que me había roto y me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Y cuando terminé, no dije gracias. Dije: si nadie les ha dicho nunca que son suficientes, permítanme ser la primera. Lo son. La sala estalló en aplausos, y por primera vez en mi vida, el aplauso no se sintió como validación. Se sintió como conexión, como liberación, como algo más grande que solo yo. Después, la gente hizo fila para hablar. Algunos lloraron, algunos me abrazaron, algunos susurraron secretos sobre sus propias familias, pasados y guerras silenciosas y privadas. Fue hermoso, agotador y sanador, y no habría cambiado ni un segundo. Unos días después de regresar a casa, recibí una llamada del investigador privado que había contratado años atrás, cuando todavía intentaba rastrear los movimientos de mi padre. Hacía tiempo que había dejado de pedir actualizaciones, pero esta vez tenía algo. Hubo una coincidencia con una desconocida el mes pasado en New Hampshire, dijo. Resulta que no era una desconocida. Era él. No dije nada. Fue encontrado en una cabaña remota. Sin signos de trauma. Parece que había estado viviendo fuera del sistema. Había un generador, algunas latas de comida, libros. Ninguna nota. Tenía el estómago apretado. ¿Estás seguro de que es él? Positivo. Coincidencia de ADN. Encontramos una foto tuya en su cartera. Una foto escolar antigua. Probablemente tenías 10 años. Esa imagen. Su cartera. Esa foto me sacudió más que cualquier otra cosa. No la muerte, no la soledad, sino el hecho de que, después de todo, todavía llevaba mi foto. Agradecí al investigador y colgué. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé en silencio. El duelo es extraño cuando se enreda con el alivio. No lloré. No me sentí triste. Pero sentí algo, algo pesado, algo que no podía nombrar.
Noah me abrazó esa noche, y dejé que me abrazara. No necesitaba hablar. Solo necesitaba estar quieta, dejar que el pasado descansara donde pertenecía. Hicimos un pequeño servicio, solo yo, mi madre, no hay un pastor local. No había mucho que decir. No había historias que compartir ni recuerdos que celebrar. Pero cuando las cenizas fueron bajadas a la tierra, dije una cosa. Me enseñaste quien nunca quise ser. Y por eso, estoy agradecida. Después del servicio, mi madre y yo fuimos a una cafetería y pedimos tortitas como solíamos hacer cuando yo era pequeña. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana y vimos el mundo pasar. Y por primera vez, hablamos de él. Hablamos de verdad. No del monstruo, no de la ausencia. Del hombre, el hombre roto, amargado, brillante y terco que nunca aprendió a amar, pero que a su manera, quizás lo intentó. Solía pensar que me odiaba, dije. Creo que se odiaba a sí mismo, respondió ella. Y tú le recordabas todo lo que él no podía ser. No había amargura en su voz, solo comprensión. Alargué la mano sobre la mesa y tomé la suya, y terminamos nuestras tortitas en paz. Ese verano, abrí un nuevo complejo, un pequeño grupo de casas adosadas diseñadas para mujeres que se reincorporan al mercado laboral después de dificultades, supervivientes, madres, reclusas. Cada casa venía completamente amueblada, con alquiler subsidiado y servicios incluidos. Lo llamé Davis Haven, Refugio Davis, no en honor a él, sino en reclamación de mí misma. Porque ya no huía de mi nombre. No lo ocultaba. No me encogía ante él. Lo poseía, lo transformaba, lo redimía. La gran inauguración fue un evento comunitario, niños corriendo por los aspersores, camiones de comida, música. Una inquilina se me acercó durante la ceremonia de corte de cinta y me preguntó, ¿qué te hizo empezar este proyecto? Miré a mi alrededor, a las casas, a las mujeres riendo, a las paredes con las que una vez soñé de niña. Una vez me dijeron que no valía la pena construir nada para mí, dije. Así que decidí construir para otros en su lugar. La inquilina sonrió. Suena a que convertiste el dolor en propósito. Quizás. O quizás simplemente me cansé de esperar a que me salvaran y empecé a salvarme a mí misma. Esa noche, mientras Noah y yo caminábamos por los senderos iluminados entre las casas, me detuve y miré uno de los porches. Una niña pequeña estaba sentada con su madre, leyendo un libro bajo la luz amarilla de una lámpara de porche. Sentí algo hincharse en mi pecho. ¿Estás bien?, preguntó Noah. Sí, dije. Estoy más que bien. Porque en ese momento, me di cuenta de que la venganza nunca se había tratado de destrucción. Nunca se había tratado de castigo, poder o ganar. Se había tratado de reclamar lo que me fue robado, la voz, la dignidad, la esperanza. Y lo había recuperado todo. Años más tarde, en una fresca mañana de octubre, me encontraba frente a una clase de mujeres jóvenes reunidas para un taller sobre independencia financiera. La ciudad había cambiado. Lovell se estaba transformando lentamente con más jardines comunitarios, espacios cooperativos y edificios restaurados. Pero algunas cosas permanecían, como la mirada en los ojos de una mujer joven cuando oye por primera vez que puede tomar el control de su vida, que no necesita permiso para empezar de nuevo, que el dolor que lleva no tiene por qué definir su historia, sino que puede alimentarla. Hablé durante más de una hora, no solo sobre bienes raíces o emprendimiento, sino sobre resiliencia, sobre legado. No usé palabras de moda ni eslóganes pulidos. Les conté la verdad. Les conté cómo empecé sin nada más que rechazo y silencio, y cómo construí una vida de las cenizas de una infancia que casi me rompe. Escucharon, no con asombro, sino con comprensión, porque el dolor reconoce al dolor. Y cuando también ve la supervivencia, presta atención. Después, una de las estudiantes se me acercó. Parecía tener unos 18 años, con manos callosas y una forma tranquila de estar de pie, como si estuviera acostumbrada a no ser vista. ¿Crees que alguien como yo podría construir algo como lo que tú hiciste?, preguntó. Sonreí y puse una mano sobre mi corazón. Ya lo estás haciendo, dije. Cada vez que decides no rendirte, cada vez que alzas la voz, cada vez que sueñas más grande que la vida que te tocó, estás construyendo, ladrillo a ladrillo invisible. Ella sonrió, y vi una chispa encenderse en sus ojos.
Esa noche, recorrí los terrenos de Davis Haven con Noah. Las hojas se estaban volviendo rojas y doradas, esparcidas por el hormigón como confeti. Se había convertido en nuestra tradición dar paseos por las noches, solo nosotros dos, hablando de nada y de todo. Algunos residentes nos saludaban desde los porches al pasar. Algunos nos invitaban a tomar el té. Prometíamos pasar en otro momento. Ya no era solo un proyecto de viviendas. Era una comunidad, un hogar, y latía con el ritmo de historias como la mía e historias que aún se estaban escribiendo. Llegamos a un banco cerca del pequeño jardín comunitario y me senté, observando cómo el viento esparcía algunas hojas por el sendero. Noah se sentó a mi lado, su mano cálida en la mía. Estaba pensando, dije, quizás es hora de otra expansión. Se volvió hacia mí con esa media sonrisa que siempre me hacía sentir vista. ¿Otra? Eres insaciable. Me reí. No se trata del tamaño, se trata del alcance. Hay más mujeres ahí fuera, más chicas como yo solía ser. Si podemos crear más espacios, más lugares donde puedan respirar, empezar de nuevo, encontrar su fuerza, quiero ser parte de eso. Se inclinó y me besó la sien. Entonces lo construiremos juntos. Unas semanas después, recibí una carta por correo. Estaba escrita a mano, pero no por mi padre. Era de una mujer llamada Clara, que había vivido al lado de mi padre en el hogar de transición durante sus últimos meses. Escribió sobre cómo él se mantenía mayormente para sí mismo, pero de vez en cuando le llevaba té cuando ella no se sentía bien. Que se sentaba en los escalones de la entrada por la noche y hablaba de una hija que se había convertido en algo especial. Que nunca dejó de llevar una foto de ella. No había ninguna petición en la carta, ningún significado oculto. Solo un simple recuerdo de alguien que había visto otro lado de él. Un lado que nunca conocí realmente. Un lado que quizás, solo quizás, quería amar, pero nunca aprendió cómo. Doblé la carta y la puse en el mismo cajón donde guardaba la primera suya. No para darle vueltas, sino para recordar que cada persona, incluso las que más nos hieren, está compuesta por más que solo lo que nos dieron o no nos dieron. Algunos días, cuando paso por ese cajón, pienso en abrirlo, pero rara vez lo hago. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no necesito las palabras para recordarme quién soy. Las cicatrices siguen ahí, pero no queman. Son como ladrillos viejos, desgastados, pero fuertes, parte de los cimientos que me sostienen. Mi madre viene todos los domingos ahora. Cocinamos, hablamos, a veces nos sentamos en silencio y leemos. La paz entre nosotras es tranquila y real. Ya no hablamos mucho del pasado, no porque sea doloroso, sino porque hemos dicho lo que había que decir. Ahora estamos construyendo nuestros propios recuerdos. Incluso me ha ayudado en algunos eventos de Davis Haven, repartiendo cestas de bienvenida a nuevos inquilinos u organizando días de arte para niños en el patio. Un fin de semana, mientras preparábamos bolsas de regalo para los nuevos residentes, me miró y dijo, «Has hecho algo hermoso aquí, Hannah. Espero que lo sepas». Sonreí. No soy solo yo. Extendió la mano y tocó la mía. Pero empezó contigo. A veces visito el sendero del río cerca de mi primera propiedad, el lugar donde una vez dejé esa carta bajo una piedra. Ahora ha crecido la vegetación, y la roca probablemente esté enterrada bajo tierra y musgo. Pero todavía voy. Me siento allí, respiro el agua, los árboles, el aire. Me permito recordar quién solía ser. Y doy las gracias. No a mi padre, no exactamente, sino a cada momento que no me rompió. Cada día que me levanté de nuevo. Cada susurro en la oscuridad que decía, eres más que esto. Porque tenían razón. Ahora guardo una caja en mi oficina llena de cartas de mujeres que han vivido en Davis Haven o han asistido a mis charlas. Cartas de esperanza, de supervivencia, de transformación. Algunas son desgarradoras, otras son triunfantes. Todas importan. A veces, cuando dudo de mí misma o siento que el peso de las viejas heridas vuelve a aparecer, abro la caja y leo algunas. Me recuerda por qué sigo adelante. Me recuerda que lo que construí no fue solo para mí. Fue para todas nosotras. Para cada mujer a la que le dijeron que era demasiado o no lo suficiente. Para cada niña que creció pensando que el amor tenía que ganarse con silencio y perfección.
para cada persona que miró su pasado y se preguntó si alguna vez escaparía de él. Podemos. Lo hacemos. Construimos. Y un día, levantamos la vista del polvo, de los planos y de las lágrimas. Y nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida que creamos con nuestras propias manos. Una vida que nadie puede quitarnos. Ya no pienso en la venganza. Ya no es parte de mi historia. Lo que mi padre hizo, lo que dijo, lo que me negó, siempre será parte de mí, pero no lidera la narrativa. Es solo un capítulo en un libro lleno de poder, redención y crecimiento. Cuando la gente me pregunta qué pasó con él, les digo la verdad, él se fue, yo me quedé, y crecí. Y construí algo que nos sobrevivirá a ambos. Porque la mayor venganza no consiste en hacer que alguien pague. Consiste en asegurarte de que nunca tuvieron el poder de impedir que te levantaras. Y yo me levanté. Cada día. Todavía lo hago. ¿Alguna vez has tenido que crear un límite con tu familia que pareció extremo pero que terminó salvando tu paz? Comparte tu historia en los comentarios. Si esta resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias reales de sanación, fuerza y autoestima. Envía esto a alguien que necesite el recordatorio de que no estás solo. El dolor no tiene por qué definir tu historia. Puede dar forma a tu propósito. Gracias por escuchar la mía. Y recuerda siempre, alejarte no te hace débil. Significa que finalmente te elegiste a ti misma.